Bienvenidos a Antisemitismo en la Historia, un podcast donde relatamos con detalle algunos de los episodios más oscuros que ha vivido el pueblo judío a lo largo de los siglos. Hoy vamos a Francia, a una pequeña ciudad junto al río Loira. En 1171, en la ciudad de Blois, ocurrió una tragedia que sentó un precedente mortal en la historia del antisemitismo europeo. 31 judíos fueron quemados vivos, sin juicio ni pruebas, acusados de un crimen imaginario. Este es el primer libelo de sangre documentado en Europa Occidental, el caso de Blois. En el siglo XII, los judíos franceses vivían bajo una protección frágil. Eran considerados servidores del rey, lo que les permitía ciertas libertades económicas y religiosas, pero también los convertía en una minoría dependiente de la voluntad de las autoridades. Esa protección, por momentos pragmática, podía desaparecer de un instante a otro si cambiaban los vientos políticos o religiosos. La comunidad judía de Blois era pequeña pero significativa. Se cree que estaba compuesta por unas 20 a 30 familias, algunas con vínculos con importantes academias rabínicas del norte de Francia y Renania. Eran comerciantes, prestamistas, artesanos y algunos estudiosos de renombre. Uno de ellos era el rabino Yom Tov ben Itzhak de Hoynge, un sabio reconocido, discípulo de Rabenu Tam, nieto del gran comentarista Razi. Su presencia en Blois elevaba el nivel espiritual y jurídico de la comunidad. El conde Teobaldo V de Blois, señor de la región, era un noble de carácter piadoso y severo. Su corte no era ajena al creciente clima de hostilidad contra los judíos, alimentado por la difusión de leyendas antisemitas. Algunas corrientes dentro de la iglesia, sobre todo entre los predicadores populares, comenzaban a hablar del crimen ritual judío, una fantasía que atribuía a los judíos el asesinato de niños cristianos con fines religiosos. Fue precisamente esa acusación la que desencadenó la tragedia. Un sirviente cristiano del conde, de quien las fuentes no registran el nombre, declaró haber visto a judíos de Blois arrojar el cadáver de un niño cristiano al río. No había testigos. No había niño desaparecido. No se encontró ningún cuerpo. A pesar de todo, el conde aceptó la denuncia. Algunas fuentes señalan que su esposa, fervorosamente religiosa, presionó para que se actuara sin demora. Los soldados del conde arrestaron a más de 40 judíos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Algunos fueron liberados posteriormente, pero 31 permanecieron detenidos. Entre ellos estaban el rabino Yom Tov, su esposa Rachel, su hija, y otros miembros notables de la comunidad como Yehiel ben David, Isaac ben Abraham, y un joven llamado Baruch ben Eliezer, apenas un adolescente. No hubo juicio. No se permitió defensa. Las autoridades ofrecieron la conversión al cristianismo como única forma de salvar sus vidas. Todos se negaron. Rabí Yom Tov alentó a los prisioneros a mantenerse firmes en su fe. Según los relatos de Rabí Efraín de Bonn, los detenidos pasaron sus últimos días cantando salmos, estudiando Torá y alentándose mutuamente. Incluso los niños, al ver que sus padres no renegaban de su fe, reafirmaron su determinación. El día fijado para la ejecución fue el 26 de mayo de 1171. Se levantó una gran hoguera en las afueras de la ciudad, probablemente en un campo cercano al Loira. El pueblo fue convocado a presenciar el castigo ejemplar. Las crónicas judías señalan que algunos miembros del clero asistieron, y que la escena fue celebrada por sectores de la población como una purificación. Los prisioneros fueron llevados al lugar en grupos. Se les ofreció, por última vez, renunciar a su fe. Rabí Yom Tov fue el primero en rechazar la oferta. Se dice que caminó al frente del grupo con dignidad y firmeza. Se abrazó a su esposa y a su hija, los tres juntos recitando el Shema Israel. Según algunos relatos, murieron abrazados, sin separarse. Baruch, el joven de 13 años, también se negó a apostatar. Dijo que prefería morir con su pueblo antes que vivir entre los asesinos. Fue empujado a las llamas por un guardia. Otros, como Isaac ben Abraham, subieron por su cuenta a la plataforma, proclamando su fidelidad al Dios de Israel. Uno por uno, los mártires fueron consumidos por el fuego. Los testigos judíos que sobrevivieron narraron que los cánticos no cesaron hasta el final.
Algunos afirmaron haber escuchado el sonido de la Lenu Sabeach, una plegaria que exalta la unicidad de Dios, entonada en medio del humo y las llamas. Los cuerpos fueron reducidos a cenizas. No se permitió a la comunidad recoger restos ni dar sepultura. Las casas de los ejecutados fueron confiscadas. Sus bienes fueron distribuidos entre los soldados y clérigos del conde. El mensaje era claro: no había lugar para los judíos que no se sometieran. La comunidad judía de Blois quedó deshecha. Los sobrevivientes huyeron a otras ciudades. La noticia se propagó rápidamente entre las comunidades judías del norte de Francia, Alemania y Provenza. El impacto fue devastador. En Bonn, Rabí Efraín ben Jacob, conocido como Rabí Efraín de Bonn, recogió los testimonios y compuso un himno fúnebre, una selijá titulada Esquerá Elohim, en honor a los mártires de Blois. En ella relata los nombres, las acciones, la fe inquebrantable y el horror de la ejecución. También escribió el suceso en su crónica, el Sefer Séquira, el libro del recuerdo, una de las fuentes más valiosas que tenemos sobre este caso. Este fue el primer libelo de sangre en Europa que derivó en una ejecución colectiva sin juicio. A partir de este precedente, la acusación se replicaría en decenas de ciudades: Lincoln, Trento, Sandomierz, Zaragoza. Se convertiría en una herramienta de terror y control contra los judíos durante siglos, utilizada por clérigos, nobles y muchedumbres. La masacre de Blois no fue un accidente. Fue un acto deliberado, con motivaciones políticas, religiosas y económicas, donde el prejuicio y el fanatismo se impusieron sobre la razón. No hay registro de ningún castigo para los culpables. Ni para el sirviente que mintió, ni para el conde que ordenó la matanza. Gracias por escucharnos en Antisemitismo en la Historia. Te esperamos en el siguiente episodio.